Thank you. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por estar una vez más en estos nuestros encuentros de los sábados, esta vez con la serie Héroes de la Fe. En el programa de hoy tenemos la grata presencia, o tengo la grata presencia de presentarles a gente que me ha ayudado mucho a mí en este proceso de las misiones durante todos estos 30 años que los conozco. Son José y Roxana Liste, ya hace 20 años que están en Inglaterra, y bueno, yo quería que ustedes conocieran la biografía de ellos, porque vale la pena conocer la historia, porque en algunos aspectos se puede parecer a la de muchos de ustedes. Entonces vale la pena conocerlos para, como dice la palabra de Dios, ¿no? Mirar cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Bien, entonces, vamos a dar inicio entonces a Lucio. ¿Puede encender el micrófono y comenzar con una oración, por favor? ¿Cómo no? Gracias, Señor Padre amado, por este tiempo que nos regalás, por compartir de diferentes lugares, estar unidos como familia en Cristo. Señor, te alabamos, queremos poner tu nombre en alto, Señor Jesús, invitarte, Espíritu Santo, para que te manifiestes con gloria, poder, Señor, en nuestras vidas, en cada hogar. Clamamos juntos, Señor, que venga tu reino, Señor, y que en cada lugar donde estamos sea tu voluntad, Padre Santo. Gracias por la pasión que encendés en hermanos que pueden compartir, como los diste ahora, Señor, testimonio que nos anima, nos alienta, Señor. Gracias por sus vidas, los bendecimos, Señor, obrar y cuidarlos, Señor, y abrir nuestros oídos espirituales para que podamos entender y tener una palabra a cada uno de nosotros. Te alabamos juntos, Señor, te damos la gloria a vos, Señor Jesús. Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno, muy bien. Roxana, va a empezar Roxana la primera parte, porque ella después tiene otra actividad, y la segunda parte lo tenemos a José María. Pero como los dos conocen exactamente la misma historia que yo también conozco bastante bien por haberla escuchado una y mil veces. Bien, Roxana, ¿podés contarnos entonces cómo comenzó la historia de ustedes con el Señor allá en el año 78 en Buenos Aires? Sí, primero de todo, gracias por esta invitación, Hugo. La verdad que el título de este encuentro nos queda bastante grande, pero estamos caminando, como todos nosotros, ¿no? Y deseando de que sea puesto en alto el nombre de Dios sobre todas las cosas, en todo lo que hacemos, porque realmente sin Él en nosotros no encontramos nada tan heroico, ¿no? Pero sí, comenzamos en el 78 y interesante que nos convertimos a través de un misionero americano, estadounidense, que vino para el Mundial del 78 en Argentina, y coincidentemente, si él vino con Juventud con una Misión, y Juventud con una Misión estaba organizando en ese momento por el tema del Mundial, una movida evangelística. Y vinieron jóvenes, como siempre, de todas partes del mundo, y algunos de ellos acamparon cerca de nuestra casa, porque nosotros vivíamos en la esquina ahí de Hidalgo, de la calle Hidalgo, donde estaba la sede de la Iglesia de la Renovación Cristiana, que en ese momento estaba dirigida por Antonio Vigilante. Y también, bueno, había otros como Baker y Mitian, bueno, y había estado en esa iglesia anteriormente Juan Carlos Ortiz, que quizás alguno se acuerde de él, un hombre de renombre y tremendo hombre de Dios. Bueno, y los jucumeros, los jovencitos, estos misioneros llegaron, se instalaron ahí en Hidalgo, en esta iglesia, y coincidentemente, podría decir de casualidad, pero realmente no existe la casualidad en Dios, fue realmente esos encuentros divinos que me encuentro con este misionero cuando voy a comprar verdura.
y yo veía que hablaba en inglés y en ese momento estaban todos muy emocionados con los extranjeros que venían a Argentina, ya que no éramos muy visitados habitualmente, entonces uno quería ser hospitalario y quería ser cordial. Y bueno, en ese interés, como yo no hablaba inglés, todavía me cuesta, así que imagínense, después de 20 años de vivir en Inglaterra, pero bueno, ahora hablo inglés, pero sí, en aquella época no hablaba nada y el que hablaba un poco más era mi esposo, entonces cuando mi esposo llega de su trabajo, estamos hablando de hace, no sé, como 40 años, no sé, que ya como, sí, como el siglo pasado, este, entonces, literalmente el siglo pasado, entonces le digo a mi esposo, mirá, vos sabés que hay un 43 años, me dice, me sopla acá mi marido. Le digo, hay un muchacho que es medio raro porque come solamente verduras, pero bueno, está ahí, habla en inglés, ¿por qué no te vas a practicar tu inglés con él? Y él recién llegaba de trabajar a las 8 de la noche, así que era ridículo. Cualquier hombre dice, no, mira, estoy cansado, quiero comer algo, acostarme, pero él, que es un hombre muy así parecido a Hugo en ese sentido, así muy social, gracias a Dios, nos complementamos mucho, somos muy distintos. Él fue y lo buscó y lo encontró que se iba yendo hacia la iglesia, lo persiguió de atrás porque nosotros éramos bastante tímidos al principio cuando éramos jovencitos y lo llamó y le dijo, mira, te invito a que vengas a cenar a mi casa. Qué tremendo, ¿no? Como dicen acá, de divine appointment, como dicen, esta cita divina. Así que bueno, él vino para casa y ahí comenzó a predicarnos el Evangelio y no hablaba mucho castellano, así que no le entendíamos muy bien y parecía medio raro para nosotros en ese momento. Pero bueno, él nos insistió, nos vino a visitar al siguiente día y después al otro día nos volvió a visitar con alguien que hablaba español y así me dejaron una Biblia de un libro que hablaba sobre la llenura del Espíritu Santo. Imagínense lo menos estratégico, ¿no?, que podríamos dejar para leer a una persona, hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, las lenguas y todo, pero yo tenía mucho interés por lo sobrenatural, todavía lo tengo. Y, y bueno, me dejaron el libro y yo me puse a leer el libro y el libro daba una invitación para aceptar al Señor, así que yo repetí la oración, tuve una experiencia sobrenatural con Dios y ahí comienza toda la historia de amor más fabulosa de nuestra vida. Así que, y desde ese momento, bueno, comencé a volverlo loco a mi esposo, como siempre, eso ha sido parte de nuestra historia, y el volverlo loco para que escuche, para que se convierta, porque esto es algo diferente, esto no es algo solamente religioso, es una vida diferente, y bueno, y así, insistiendo, él también se entregó al Señor y bueno, y a partir de ahí, lógicamente, estábamos ligados espiritualmente al tema de misiones y quisimos inmediatamente entrar en misiones, pero el consejo, comenzando a ir a la iglesia, el consejo de los líderes fue que no estábamos preparados y que esperáramos. Y la verdad que tuvieron mucha razón, no estábamos preparados, mucho menos para el llamado que Dios tenía para nosotros, que era Europa. Si nos hubiéramos ido en ese momento, hubiéramos terminado muy mal, muy mal. Por eso la importancia en misiones, no digo de saberlo todo y de tenerlo todo, pero tener un mínimo de un fundamento con Dios como para poder emprender semejante paso, ¿no?, en lo transcultural, en lo lingüístico, en las tradiciones y dejar lo tuyo propio. Así que bueno, eso fue más o menos el comienzo y luego, bueno, nos dijeron que venía un muchacho de Brasil que también tenía un corazón misionero y que teníamos que conocerlo. Y yo no estaba muy feliz en conocer a alguien más. Yo estaba con mis libros cristianos, mi iglesia. Yo tenía todo más o menos armadito, pero a veces Dios tiene que desarmar algunas cosas, ¿no? Y bueno, nuevamente mi esposo, el social, él
hizo las conexiones y nos conectamos con este muchachito que se llama Alejandro Rodríguez, el pastor Alejandro Rodríguez, y él con mucho amor, ya desde jovencito, con mucha humildad, mucho amor y mucha sabiduría, se acercó a nosotros. Él estaba en una relación un poco rara con una jovencita que se llamaba Marta Roguín en ese momento, Martita. Y nosotros no entendíamos porque parecía como que eran novios, pero no eran. Y bueno, ellos estaban en una amistad especial, como le llamamos en Jucún, en Juventud con una Misión. Antes de entrar en una etapa de noviazgo, bueno, tenemos un tiempo de oración y ellos estaban orando. Así que así comenzamos y él nos propuso comenzar a evangelizar y a formar un grupo de jóvenes a través de eso. Invitábamos jóvenes que evangelizábamos a nuestra casa, teníamos en nuestra pieza, cambiamos nuestra cama y compramos una cama de estas rebatibles. Entonces en nuestra pieza hacíamos la reunión. Y seguimos igual, después de 43 años, estamos en nuestro dormitorio. Así que parece que y fue interesante, porque yo me acuerdo que le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero no solamente los domingos y algún otro día en la semana, yo quiero servirte toda la semana, todos los días. Yo quiero vivir en el templo algo así. Yo quería algo más fuerte, porque realmente había sido una conversión muy fuerte al Señor. Y el Señor en su amor me dio una palabra que yo no me esperaba. Yo abrí la Biblia y sin buscar ningún contexto dije, bueno, Señor, vos me vas a hablar a través de la palabra. Así que yo abrí la Biblia y empiezo a leer. Las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y bueno, y el Señor como diciéndome, bueno, ¿estás dispuesta? ¿Te parece bien? Este es mi ofrecimiento. El ofrecimiento no era muy cautivante, porque él no me prometía ningún éxito, ninguna cosa muy atractiva, sino que más bien el sacrificio, la entrega, eso es lo que él me estaba proponiendo, pero eso me animó mucho más, porque Dios sabía a quién le estaba dando esa palabra, ¿no? Nosotros somos de la generación del 70, una generación revolucionaria, idealista, así que cuando me llegó esa palabra yo dije, wow, sí, esto quiero para nuestra vida. Claro, después lo tuve que convencer a mi esposo. Pero bueno, él es un buen hombre. Sí, no sé si... Ahora quiero que me cuenten algo de Hechos 29. ¿En qué momento fue? ¿Cómo fue? ¿Cuánto Eso duró? fue hace 3 siglos ya. Bueno, algunos quizás los más viejitos, no sé si hay alguno acá, pero junto con el pastor Alejandro y la pastora Marta y otros jóvenes, estábamos tan enamorados, recién convertidos, todos veníamos de familias inconversas, la mayoría, bueno, salvo Alejandro, pero el resto, todos veníamos, era algo completamente nuevo, y coincidentemente muchos de nosotros teníamos un corazón para las artes. Así que comenzamos con este grupo de arte que denominamos Hechos 29. Sabemos que el libro de Hechos tiene 28 capítulos, pero en nuestra soberbia juvenil dijimos, vamos a escribir el número 29. Y bueno, escribimos, hubo buenos testimonios en ese capítulo, hubo malos testimonios también, pero todo nos ayudó a bien. Y bueno, hicimos muchas cosas de arte y presentamos obras de musicales en teatros. Y bueno, esa área de arte se nos quedó como impresa, como una unción sobre nosotros, y eso lo transmitimos a nuestros hijos. De hecho, nuestros hijos siguieron trabajando en áreas de arte. Mi hijo era cantante, él falleció, mi hija con la danza, mis sobrinos, los hijos de Alejandro y Marta, lo mismo, Diego como actor internacional, ahora está actuando ahí en Estados Unidos, Paulita como dirigiendo un elenco de arte. Bueno, y José es actor ahora también.
Y José Y es actor José es ahora. actor ahora también. Porque estamos comenzando un ministerio con cine y actuación. Y es tremenda las puertas que se nos están abriendo. Hemos luchado por años yendo a cruzadas en lugares inhóspitos y difíciles, dándolo todo, poniendo de nuestro bolsillo todo el dinero. Pero bueno, ahora como que estamos en un tiempo de gracia recibiendo tanto fruto y se nos han abierto puertas en la BBC. Tenemos una de nuestras chicas trabajando ahí en la BBC, en la parte así de producción. Tenemos otro de nuestros chicos, yo le digo chicos, pero ya están un poco grandes, pero son 32 años. alrededor de 30 años tienen, sí. Este chico ya está trabajando en la parte de sonido en televisión, en una televisión cristiana. Y tenemos a otro chico haciendo una película muy famosa, que no puedo decir el nombre, ¿no? No podemos decir. Podemos decir, pero no digan nada y que esto quede entre acá, porque él está haciendo de extra en la película Indiana Jones número 5 que va a salir el año próximo. O sea, que Sí, la reedición de Indiana Jones, sí. Así que imagínense todas unas oportunidades impresionantes. Y ahora comenzamos en julio la Escuela de Filmación y Actuación. Así que siempre nuestra vida estuvo muy conectada. Cuando llegamos a Inglaterra, el Señor nos dijo, nos dio 2 áreas de la sociedad en las cuales íbamos a ser evidentemente una influencia. Una el área de gobierno y otra el área de las artes. Bien, buenísimo. Bueno, ahora volvamos entonces a Jucum. ¿Cómo es que ingresan a Jucum y cómo es que después se mudan a Chaco? O sea, esas 2 cositas ahora como próxima, Rob. Bueno, como les dije antes, Alejandro y Marta estaban conectados con Jucum desde antes, nosotros también, y estuvimos 10 años sirviendo a la iglesia local. En esa época no había en nuestro país visión misionera, por lo tanto hablar de salir a las misiones era como un poco ridículo, un poco loco. La gente realmente no nos creía mucho. Pero fue un tiempo de mucha bendición también porque vivimos todo este avivamiento que tuvimos en los años 80 con Anacondia, Freyson. O sea, todo eso fue realmente Una preparación. un capital muy, muy fuerte porque cuando nosotros conocimos al Señor, lo que Roxana nos dijo, ahí casi todos son bastante jóvenes, pero la iglesia evangélica casi no existía en Argentina en los años 78, 79, 80. La iglesia evangélica recién comenzó a explotar, digamos, después de Anacondia, después de los 86, 87. Obviamente Misiones todavía ni figuraba. Claro. Entonces, por eso también para nosotros fue un tiempo de tremenda bendición porque hemos visto miles de personas viniendo al Señor, milagros, sanidades de cientos de personas, campañas que duraban 2 meses y veíamos el poder de Dios de una manera tremenda y vimos iglesias que se levantaron de la nada y bueno, ahora estas iglesias son mega iglesias, muchas de ellas y bueno, eso fue también una posibilidad de aprender increíble, ¿no? Al principio quisimos entrar en la misión en el año 78, 1978, pero como les dije antes, aunque habíamos aplicado de todo, pero nos contestaron para hacer una escuela en Chile, pero nos contestaron que como teníamos nuestra hijita, que hoy tiene 45 años, nuestra hijita, en aquel momento era chiquitita, entonces nos dijeron, no podemos recibir matrimonios con hijos. Bueno, por un lado se nos cerraban las puertas, pero en todo el transcurso de nuestra vida, algo que puedo decir y dar gracias a Dios, la cantidad de puertas que Él nos cerró a tiempo, ¿no? Porque a veces uno da gracias por las oportunidades, es decir, por las puertas abiertas o por las cosas que nos salen bien, pero también las cosas que a veces no nos salen bien, o las puertas que se cierran también ellas son de parte del Señor y muchas veces nos evitan grandes sufrimientos. Así que ahí no nos dejaron, entonces comenzamos con Alejandro y Marta, este grupo, ellos nos comenzaron a formar, a discipular,
éramos todos muy jovencitos en ese momento, pero bueno, Dios trajo una gracia, una unción muy especial y el grupo comenzó a crecer porque había visión, había compromiso, había deseos de servir a Dios, había pasión. Y bueno, y después de 10 años de servir a Dios, ahí en la iglesia sentimos que ya era el tiempo de salir. Claro, el primero en salir fue Alejandro y Marta, decidieron salir para entrar en la misión. En realidad ninguno queríamos salir de la iglesia, todos queríamos seguir en la iglesia y participar de la misión. Pero era imposible porque en ese momento todavía no había un corazón abierto a las misiones. Entonces tuvimos que decidir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Respondemos a lo que el Señor está diciéndonos o nos quedamos en donde estamos? Y sentimos fuertemente que era el tiempo. Así que Alejandro incluso trató de disuadirnos de que no, de que quedáramos en la iglesia. Él no quería generar ningún tipo de división. Siempre tuvo un corazón tan humilde y tan amante de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero nosotros nos habíamos puesto firmes y dijimos, donde vayan ustedes, vamos nosotros. Cuando vos tenés padres espirituales, no solamente pastores, sino padres espirituales, gente que está invirtiendo en tu vida, esos profetas, ¿no? En tu vida, no los querés dejar. Y es el día de hoy que siguen siendo profetas para nosotros. Y bueno, y hay un amor entrañable y una amistad de muchos años. Y seguimos, nosotros estamos aquí en Europa, pero sentimos que somos sus manos, somos las manos y los pies de Jesús, pero en alguna manera extendida también somos las manos, los pies, los ojos de ellos. Amén. Bien, y entonces, bueno, entraron allí, iniciaron allí en Tucumán, en Buenos Aires, hicieron escuela. Eso fue en el año 88 que no había escuela, o sea que en el 89 se hizo la primera escuela en nuestra casa, porque no había base en ese momento. Había sí una base en Mendoza, pero esto se hizo en nuestra casa que teníamos. Se había cerrado ya. Se estaba cerrando. Claro. Y teníamos 40 personas para hacer la escuela, con un baño y con nada de plata, o sea que la cena de amor que tuvimos, nunca nos vamos a olvidar, que era un pollo para 40, así que el pollo creo que desapareció. En realidad el pollo lo pusimos de adorno, ¿no? Porque si somos pobres, por lo menos que no se note. Así que pusimos el pollo de adorno, no era un pollo muy grande, la verdad era bastante pequeño, pero ahí estaba, en el medio de la mesa, y después con arroz en forma de corazón, en forma de estrellitas, todo era arroz, todo muy, muy, muy pobrecito. Pero ahí estábamos celebrando que nos estábamos graduando de nuestra escuela después de 11 meses, de escuela de misiones, y salían de esa escuela para todas partes del mundo. Para Marruecos, para la Amazonas, sí. Salieron. Eso fue increíble, realmente fue increíble, sí. Y déjame que te cuente algo. Cuando termina la graduación estábamos todos mirando el pollo desesperadamente y haciéndonos los finos de que nadie estaba muy apurado por comerse el pollo, pero cuando se fueron todas las visitas agarramos ese pollo y nos comimos el pollo. Bueno. Bien, Rod y José María, soy Miriam, ¿cómo están ustedes? Hola Miriam, ¿cómo estás? También fue una época de hiperinflación, por eso es que también estaban así escasos, ¿no? Porque fue la época en que yo estaba juntando dinero para irme a la escuela siguiente. Entonces, era una época también de mucha fe para hacer todos esos viajes. Como ahora. Siempre se repiten los ciclos. Sí, seguimos nosotros en un dormitorio, les muestro para que vean, ahí está mi cama, ahí está. Vivimos en una pieza, un baño, pero en una casa grande. Y en la casa grande tenemos, ¿cuántos jóvenes? Como más de 30 jóvenes viviendo con nosotros. Así que compartimos todo menos la pieza y el baño, aunque la pieza, tenemos este sector donde estamos ahora conectándonos con ustedes, que es donde tenemos una mesita y acá hacemos discipulado y bueno. Bueno, respondiendo a la pregunta, porque si no Roxana se va por las ramas, el tema fue que
terminamos la escuela, nosotros queremos salir al campo misionero en algún lugar, no sabíamos dónde. Sabíamos que era un país de habla inglesa, pero porque Dios me había dado esa palabra que así como recibimos el Evangelio de alguien que nos habló en inglés, íbamos a ir a un país de habla inglesa. Obviamente parecía una locura porque cuando hablé con un pastor me dice, no, estás loco, hay que ir a otro lugar, a África o a Indonesia, eso, pero ¿qué vas a ir a dónde? ¿Estados Unidos, Europa? Todos son cristianos, no hay necesidad. Y bueno, entonces terminamos la escuela, estábamos preparados para salir, aunque no sabíamos dónde. Por eso yo siempre digo a veces, este tema de, y cuando hablo sobre el tema de misiones, también hablo esto de que a veces está esta pregunta, bueno, ¿dónde es tu llamado? Entonces, todos me decían esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu llamado? ¿Dónde es tu llamado? Y yo decía, no, nadie me llamó, o sea, no tengo ningún llamado de teléfono, porque parece ser que uno tiene que tener un llamado a un país. Y a veces no es un país, a veces puede ser que Dios no te muestre el país o te muestre el país más adelante, como fue en el caso nuestro. Nunca pensamos que íbamos a estar en Inglaterra, pensamos que podíamos estar en India o en África o en algún otro lugar. Entonces nos dicen, bueno, hay que abrir, hay una oportunidad de abrir una base en Resistencia en el Chaco. Los pastores están súper abiertos para que vayamos como Jucum. Y yo la verdad que no quería ir. Honestamente, no tenía un llamado otra vez o un deseo de ir ahí, pero dije, bueno, si mis líderes lo dicen, o sea, a veces también este tema de lo que hablamos siempre de la obediencia, ¿no? A los líderes, la obediencia a los que nos están guiando y poder de alguna manera esperar el tiempo de Dios, ¿no? Yo creo que si me hubiera ido en misiones en esa época, aunque tenía ya 30 años, hubiera sido un desastre. Así que bueno, fuimos al Chaco, donde obviamente no teníamos nada de dinero, metimos todas las cosas en un camión y las cosas se iban y no teníamos para viajar nosotros. Entonces voy al chofer y le digo, escúcheme, ¿no nos puede llevar en el camión a nosotros también? Los camiones de este tipo de camiones tienen como una cama atrás, los choferes, ¿no? Convengamos que seguramente el chofer pensó que era él o quizás él conmigo. Claro, pero éramos 5, éramos nosotros los 2 con los 3 nenes. Así que bueno, ahí nos fuimos a Resistencia, alquilamos una casa que nos dieron una ofrenda y con eso pudimos alquilar. Y también El único problema de la casa era que se había inundado todo el primer piso cuando fue la inundación y era una zona inundable, entonces por eso nos cobraron muy barato. El único riesgo era que nos podíamos volver a inundar. Sí, Pero el Señor nos dio una palabra. y casi nos inundamos también. Sí, el Señor nos dio una palabra cuando íbamos, que las aguas no nos iban a negar. Y es interesante que mientras vivimos ahí los 4 años, no nos inundamos, o sea, en esa proporción grande. Hubo agua en las calles y todo, pero no en esa proporción grande. sí, Y al año siguiente que nos habíamos ido, se inundó todo de nuevo. no, y es interesante otra vez volviendo a lo que decía antes, nuestra visión era trabajar en arte, porque veníamos con ese deseo, y el Señor nos cambió todo, porque había tanta pobreza en esa época que los niños venían a golpear todos los días, pedir algo para comer, nosotros no teníamos ni para comer nosotros, y Dios nos habla de que tenemos que darles de comer. Dice, pero Señor, no tenemos nada. Entonces, ahí está el testimonio nuestro en uno de los libros de Loren Cunningham, que se llama Viviendo al Borde, y ahí pusimos lo que teníamos. Abrimos la alacena y teníamos solo 4 paquetes de lentejas. Eran los 4 paquetes de lentejas que mi mamá me había puesto en una valijita antes de salir a las misiones, ¿no? Cuando mi mamá me vio en ese camión, y ella siempre me decía, hija, yo te eduqué como princesa. Le resulté no muy bien, ¿no? El proyecto que tenía Dale, para mí porfa, quiero charlar con vos. no Perdón, resultó bien. Martín, tenés el micrófono prendido. Perdón, Ahí se está. acaba de cortar la luz en toda la base, estamos solucionando eso. Perdón. Ah,
Bien, bien. Bien, bien. Bueno, y finalmente, bueno, eso también siguen siendo las mismas situaciones de antes. Hay cosas que no cambian. Al principio empezamos con un comedor que lo mantuvimos por años sin tener nada de dinero, Íbamos los dos a la al verdulería, mercado al mercado de la calle. cuando cerraban y dejaban toda la verdura, la que no servía, No vendían. entonces la dejaban en la calle, eh, y nosotros íbamos y recogíamos de la verdura que estaba estropeada, que estaba alguna parte podrida, O los huevos rotos y que nos daba un carnicero. así que hacíamos nuestros reciclados. Bueno, y ahí apareció Hugo también, que Hugo tiene millones de historias para contar seguramente. A las veces que salía a vender bolitas de fraile y se le caían por el camino, las terminaba regalando. Es que Hugo siempre fue muy bueno y muy social, y allá había tanto hambre en el Chaco, en Resistencia, en esa época, que él se iba con sus cosas para vender y volvía con la mitad, pero no porque las vendía, sino porque las iba regalando. Claro, porque Bueno, hacíamos eso para levantar finanzas, obviamente. en esa época, yo me acuerdo, ¿se acuerdan que ahí en Chiquilandia, que era el lugar donde estábamos, había un cartel grande que decía conocer a Dios y hacerlo conocido? Y yo Claro. miré, había hecho la escuela y todo, por un año miré ese cartel y habiendo terminado la escuela y todo, nunca alcancé a entender en ese primer año las implicancias, lo que significaba conocer a Dios y hacerlo conocido. Rosana, vos que sos del lado de la filosofía, ¿podés explicarlo a nivel básico, filosófico, este tema de conocer a Dios y hacerlo conocido? Bueno, la vida eterna es conocerle a Él. Así que no sé cuántas cosas haremos en la eternidad. A veces me he preguntado qué pasará ya en el cielo, pero una sola cosa sé por seguro, que va a ser la aventura inmensa de conocer a nuestro amado, y que hemos comenzado acá, ese conocimiento. Y ese conocimiento no es un conocimiento intelectual de nuestra mente, de la parte racional, intelectual de nuestra vida, sino que le conocemos completamente. Es este encuentro que tenemos con su espíritu, ¿no? Que de alguna manera nos contiene, y en ese caminar con Él y en ese experimentar situaciones junto con Él, uno va entendiendo más su mente, hasta el punto que uno llega a un momento, seguramente a muchos de ustedes les pasará, que ya uno no escucha las respuestas de Dios, sino que el Señor te dice, bueno, yo ya te enseñé, vos, Él te pregunta a vos. ¿Te ha pasado que Dios te pregunte a vos, que te diga, ¿y vos qué pensás? Me encanta cuando Dios me hace así, porque a mí me encanta pensar, ¿no? Y yo tengo un montón de argumentos, pero a través de los años, con el trabajo de Dios de quebrantamiento en mi vida, eh, me he dado cuenta que no sé, que Él sabe, pero yo no sé. Entonces, si Él hubiera desarrollado esa actitud conmigo de relacionarse y preguntándome cosas a mí, yo le hubiera dado todas mis respuestas. Pero claro, después de muchos años de Dios tratando con mi vida, ahora ya no tengo tantas respuestas. Eh, pero es tan lindo cuando ves que Dios confía en nosotros, que Él nos confía sus planes, que como dijo Jesús, ¿no? Ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré mis amigos. ¡Wow! Tener esa amistad con Jesús, ¿no? Donde Él te comparte sus planes, donde no sos solamente el siervo que obedece, sino que sos aquel que también se le pregunta. Muchas veces el Señor viene a nosotros y nos dice, ¿y vos qué pensás? ¿Qué se haría en este momento? Wow. Esa relación con el Padre, esa relación con Jesús y el Espíritu Santo, no hay mayor aventura en la vida que conocerle a Él de esa forma íntima, profunda, y es la que nos sostiene en toda situación, en toda situación. Es lo único que en ciertas situaciones puede sostenerte. Por eso que hay que apostar a conocerle a Él, sobre todas las cosas. Y conocerle a Él también tiene que ver con pagar un costo, pagar un precio, ¿no?
El precio de la unción, había un libro que se llamaba El precio de la unción, y tiene que ver con eso, porque no podemos conocerle si no entramos en esa dimensión desconocida, de alguna manera, en la cual no tenemos control. Entonces, en la medida que entramos en sus planes, entramos en esa dimensión desconocida en donde perdemos nosotros el control y Él se puede revelar con profundidad en nuestra vida. Y seguimos, ¿no? Y cada vez que lo conozco más, me doy cuenta que lo conozco tan poquitito. Así Sí. que... Y después viene la otra parte, que es todo eso que tenés, que toda esa riqueza de eso, que todo esto que estás compartiendo, compartirla con los demás, ¿no es cierto? Para que los demás puedan vivenciar lo mismo o algo bien parecido. Sí, yo de chiquita siempre mi juego preferido era tener un pizarrón y ponía todas mis muñecas ahí y les enseñaba con mi pizarrón, porque soy maestra de corazón. Así que eso de poder transmitir que el otro, porque para mí entender fue como un 70% de mi victoria en todas las áreas, ¿no? Y a veces, muchas veces Dios me llevó a quebrantar mis razonamientos, mis criterios, pero no para llevarme a un suicidio intelectual, sino para llevarme a un conocimiento mayor. Entonces, sí. Bien. Eso. Buenísimo. Entonces, ahora sí, bueno, terminamos con la etapa de Chaco, etapa pionera de plantar la primera base, y nos mudamos a Buenos Aires. ¿Cómo sigue la historia allí en Buenos Aires? Las escuelas de discipulado bilingüe y lo demás. Me gustaría también dar lugar si quieren hacer preguntas, porque no sé si tampoco quiero Bien. que la gente se duerma escuchándonos a los otros. Hay muchos que no se los ve, que están sin cámara. Sí, pero Este, están escuchando. A ver, están escuchando, pero ¿alguien bueno. quiere, además de Miriam Rueda, que ya hizo una pregunta, Ah, Martita ahí se puso. ahí Lo se que pasa puso es que Martín? José es social, José le interesa ver a cada uno, ver las caras, Bien, le interesa escuchar lo que piensa. No, porque también para no serlo tan bien. unipersonal. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna preguntita. Miriam Carrizo, siempre le gusta a Miriam, también le gusta hacer preguntas. ¿Hay alguna preguntita allí? ¿Alguna Ahí hay, duda o algo? ¿Quién? Raúl. Ahí Raúl. Bendiciones, hermano Hugo Paulini, a todos los hermanos. Bueno, es una bendición siempre poder escuchar hermanos que están sirviendo lejos de su tierra. Y una pregunta casi creo yo que una de las... ¿Cuánto fue el tiempo de espera del llamado o del sentimiento, decir, Señor, quiero ser enviado, úsame, hasta que fueron al lugar que Dios preparó para ustedes, ¿no? ¿Cuánto fue más o menos el tiempo que ustedes esperaron? Tienen apagado el micrófono, José. Ah, perdón. Creo que esperamos alrededor de unos 20 años. Mi esposo había recibido una visión cuando nos convertimos de que Dios nos iba a usar en un país de habla inglesa. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero algo que quiero decir con respecto a esto, no es que para todos va a ser esperar 20 años. No. Lo que pasa es que en nuestro caso, nosotros teníamos que desandar un poco de nuestro camino equivocado y Dios tenía que restaurar, sanar, liberar, poner fundamento, y eso llevó un tiempo. Pero no solamente era el tiempo nuestro, sino que cuando Dios te llama a las misiones, también hay un tiempo de la tierra a la que vas y un tiempo de la tierra que te envía. Y la tierra que nos enviaba estaba muy en pañales en todo lo de misiones. Y la tierra que supuestamente nos tenía que recibir, que en este caso es Inglaterra, al final del camino, era una tierra un poco orgullosa. Entonces no hubiéramos podido realmente en aquellos primeros tiempos, no solamente por nuestra incapacidad, sino porque la tierra no estaba preparada. Y cuando nosotros llegamos, si bien
chocamos con esta superioridad europea, pero de alguna manera se comenzaba a vislumbrar una cierta sequía espiritual que en algunos más iluminados produjo como una apertura de la mente para recibir a gente de otras naciones, especialmente del tercer mundo como nosotros, de Latinoamérica, que no eran consideradas tan importantes o tan ilustradas como ellos esperaban que fuéramos, pero justamente Dios había comenzado ya un quebrantamiento a través de esas sequías, de esos desiertos que estaban comenzando a verse en Europa, y eso generó que de alguna manera pudimos tener entrada en una nación, porque en realidad yo me acuerdo cuando el hermano que nos reclutó a nosotros, vamos a decir, que nos invitó a venir a Inglaterra, él me acuerdo que nos dijo de una manera así, ay, nosotros estamos tan necesitados de la alegría, de los colores, de la danza, de Latinoamérica, porque somos un país un poquito así reservado. Entonces yo le dije, sí, de todo eso, pero también de pensamiento que podemos llevar. Y él quedó como medio descolocado, como diciendo, ¿por qué? Del pensamiento, ¿no? Si nosotros ya tenemos bastante pensamiento y pensamos bastante bien. Claro. Entonces, el hecho de venir y generalmente los latinos venían en esa época y venían para hacer trabajos de servicio, como por ejemplo cortar el pasto, no sé, limpiar la casa, arreglar algo de construcción, pero nunca se los consideraba como que podían estar habilitados para un rol de liderazgo. Entonces, un poco nosotros, sin darnos cuenta en ese momento, quebramos muchos paradigmas, pero ya la tierra estaba empezando a estar preparada para eso. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, no, buenísimo, Ro, buenísimo, buenísimo. Sí, y yo le agregaría, porque me pasó a mí también, el caso mío, si bien la parte intelectual la conocía, pero es todo este tema de la inferioridad que nos creemos los latinos, un problema de... el otro día me dijeron, bueno, tienen que dar una clase de esto, acerca de los dos pensamientos, de superioridad y de inferioridad, ¿no? Pero bueno, eso para otro día, ya esto para algo más específico. Ahora estamos con la biografía de ustedes, y entonces, ahora sí, bueno, llegan a Buenos Aires y empiezan las escuelas bilingües. Un pedacito de esto, Roxana o José, quien quiera. Bueno, teníamos siempre esta carga por tener una base más internacional. De hecho, hablé con Alejandro y Alejandro me decía, bueno, invita a gente de otros países. Yo mandé, en ese momento no había mail, mandé cartas, hicimos un montón de cosas, pero no venían muchos. Realmente venían equipos a veces, yo era el que traducía siempre a los equipos. Me gustaba mucho hacer ese trabajo. Ustedes saben que uno de los valores que tenemos como misión es el valor de lo internacional, pero en esa época nuestra base era muy nacional, muy de los locales. Así que bueno, yo me había hecho amigo de un muchacho inglés que vivía en Bolivia, que era misionero allí, y nos hicimos muy amigos cuando estábamos en el Chaco, y él me invitó a enseñar, y él venía a enseñar a nuestra base, y un día me dio a probar algo, me dice, bueno, si te gusta esto, tal vez Dios te está llamando a Inglaterra, y me dio una cosa que se llama Marmite, que a nadie le gusta. Y a mí me gustó, entonces ahí como que empecé... El Marmite es como una cremita negra con gusto muy fuerte, como como si fuera grasa, sí, no sé, como algo como un que caldito de gallina, ¿no? Sí, Eso, concentrado. Sí. Entonces realmente no le gusta a nadie o a muy poca gente. Se come con una tostada, con pan y demás. Pero bueno. A él le gustó. A mí me gustó. Y después cuando volvimos a Buenos Aires, después de 4 años, él me dice, mira, estamos haciendo un trabajo acá en asociación con Inglaterra que se llama Año para Dios.
y nosotros no lo vamos a poder hacer. ¿A ustedes les interesaría? Y yo dije, sí, me interesaría. Así que empezamos con escuelas bilingües, en la cual éramos dos que hablábamos inglés nomás, Alex Buckley, que está en Córdoba, y yo. Así que fue todo una odisea poder traducir toda la escuela. Eran 8 estudiantes que vinieron en la primera, y de a poco la cosa fue creciendo hasta que llegamos a tener casi 40 estudiantes después de unos 3, 4 años más o menos de dirigir escuelas, conocer más la cultura inglesa a través de estos jóvenes que venían a pasar un año de servicio a Dios en Argentina. Algo que nos olvidamos de comentar, cómo fue que fuimos del Chaco a Buenos Aires, por qué volvimos a Buenos Aires. Volvimos a Buenos Aires porque nosotros, como les comentamos, llegamos al Chaco con 3 de nuestros hijos. Y todo iba bastante bien, pero nuestra hija mayor se enamoró. Y se enamoró de un chico que venía que no era creyente, venía de una familia no creyente. Y Gabriela se apartó del Señor en su adolescencia. Ella me decía que la culpa era nuestra porque nosotros le habíamos enseñado a ser real, a no ser engañosa, a no ser religiosa, y ella me dijo, mira mamá, yo quiero conocer un poquito el mundo, quiero disfrutar un poquito del mundo, así que como vos me enseñaste que tengo que ser verdadera y no tengo que ponerme máscaras religiosas, yo voy a dejar la iglesia. Entonces, bueno, esos riesgos que uno tiene que tomar cuando uno quiere ser verdadero y quiere que sus hijos también sigan el camino de la verdad, ¿no? Pero bueno, ella queda embarazada de soltera. Y eso fue un golpe muy grande para nosotros. Por un lado, como padres sentimos como un gran fracaso, como cristianos, como líderes, la vergüenza, la incertidumbre de no saber qué hacer. Venía un nietito y no sabíamos cómo íbamos a enfrentar eso. Y encima, ustedes saben que Resistencia es como un pueblo pequeño, o sea que todo el mundo se enteró. Toda la gente sabía que los misioneros, la hija, estaba embarazada. Así que bueno, por supuesto no fue fácil y por supuesto no fue la voluntad de Dios, pero realmente cómo Dios usa todas las circunstancias, ¿no? Para tratar con nuestro orgullo, con esta autoimagen equivocada de creernos que somos los héroes de la fe, cuando en realidad vivimos y respiramos por la misericordia de Dios. Y bueno, y fue muy duro. Entonces nuevamente nuestros líderes nos aconsejaron, miren, quizás sea un tiempo para volver a Buenos Aires, tomar, porque claro, era mucha la presión, no solamente de la situación, sino del ambiente, de crítica, de juicio, de todo eso, muy fuerte. Así que bueno, por eso es que volvimos a Buenos Aires, después de 4 años de estar ahí en el Chaco. Bueno, pero la historia obviamente terminó bien en este caso. Gracias a Dios. Porque Gabriela es nuestra mano derecha ahora en el ministerio, ya volvió al Señor, se convirtió en su esposo, las hijas están... Ellos son líderes aquí. Son líderes. En la misión. Mi nieta, esa que decía que Roxana que iban a ser, es una de nuestras líderes, ahora tiene 26 años. Y las otras 2 también sirven al Señor. O sea, Dios es fiel en cumplir con sus promesas. A veces hay estas subidas y bajadas o estas frustraciones que a veces son difíciles, pero siempre todas las cosas ayudan a bien. Sabemos este pasaje muy bien a los que aman a Dios, pero a veces lo sabemos, pero de ahí a vivirlo hay un trecho bastante largo. Pero fue un proceso duro, pero realmente aprendimos bastante de todo eso. Así que bueno, volviendo otra vez a Buenos Aires, con las escuelas estábamos funcionando muy bien, y ahí Dios una chica inglesa, me acuerdo que era en otro mundial, creo que era el mundial de Francia,
El fútbol es muy importante. Y ahí en ese mundial estábamos mirando los partidos y Argentina había perdido con Holanda, se deben acordar. Y bueno, Lo salta es un holandés. Y ahí fue que una chica inglesa me quería hablar, me dice, José, tengo que hablar con vos, es muy importante. Digo, no, ahora estamos mirando el partido, ahora no. Y al final del partido yo estaba muy mal, obviamente, triste, y ella me dice, mira, quiero hablar con vos porque mi mamá sintió del Señor de que tenía que pagarte un pasaje para ir a Inglaterra. Así que empecé a saltar de alegría y todo, como pensaban que era holandés o algo así. Y bueno, viniendo a Europa fue todo un camino nuevo donde realmente no sabíamos que íbamos a encontrarnos con lo que nos íbamos a encontrar, porque uno cuando piensa en Europa, especialmente en Inglaterra, con todo el movimiento de los misioneros, el avivamiento, en Gales, en Inglaterra, John Wesley, William Carey, bueno, todos los que han salido, tantos misioneros de acá, mi idea era que todo iba a ser cristiano, todo iba a ser fácil, todo iba a ser en un sentido muy sentido, me encontré con que había más musulmanes que cristianos, iglesias cerradas, iglesias que ahora eran pubs o boliches, iglesias con viejitos, no había jóvenes, y como que me cayó un balde de agua fría a lo que yo esperaba, y no solo en Inglaterra, sino también cuando viajé después a Suecia, especialmente a los países que habían sido enviadores de misioneros, ¿no? Y bueno, mi primer pastor en la iglesia de comunidad era hijo de misioneros suecos y él era un hombre tremendo de Dios, predicaba de una manera increíble, sueco, se llamaba Augusto Eriksson. Y para mí fue como una revelación, decir, evidentemente Dios nos está llamando a Europa y Dios nos habló de tener como base Inglaterra por eso la visión es muy grande, no es solo Inglaterra, es como los países que han sido más cristianos, Alemania también, donde ahí nació la Reforma, o sea, Holanda, Bélgica, bueno, España, Italia también, obviamente por la necesidad que obviamente sabemos que hay en estos países, y también la importancia de apoyar a los misioneros que están acá. Igualmente, cuando fuimos para el Chaco, un poco José María fue siguiendo el consejo de los líderes, pero también yo estaba muy feliz en ir para el Chaco, pero para el tema de Europa, desde Inglaterra, la verdad que yo yo no. No quería mucho, pero bueno, me vine aquí apoyando la visión de mi esposo, no mi propia visión. Ya en ese momento teníamos un buen ministerio en Argentina que estaba creciendo cada vez más, teníamos nuestros amigos del alma, teníamos nuestros pastores, teníamos todo. No, y teníamos algo más de finanzas. Nuestros hijos, y ya teníamos nuestras nietitas chiquitas, y de repente irme a un lugar, dejar mis nietos, dejar mis hijos, dejar mi tierra, mi casa, mi auto para ir a un lugar que no tenía ni casa, ni tierra, ni auto, ni perro, ni nada. Bueno, fue un proceso también de algunos años en los cuales hicimos varios viajes y exploramos la tierra y miramos y bueno, a los ojos humanos era imposible como es ahora, porque también más o menos el cambio era como es ahora y nuestro apoyo mensual creo que eran $70 y $70 acá es como nada, lo mismo, a nada mismo, como dicen en Argentina. Las mujeres me entenderán, las que están mirándome, mujeres, para nosotras, nuestros hijos, nuestros nietos tienen un lugar que ningún sueño, ninguna ambición personal los puede reemplazar, ¿no? Y la idea es que nos teníamos que ir y dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nuestros hijos ya estaban grandes y nuestros nietitos chiquitos. Así que para mí era como una locura, pero sentí fuertemente que tenía que apoyar esta vez la visión de mi esposo. Y bueno, yo creo que había predicado muchas veces sobre el señorío de Cristo, pero ese fue el momento en donde
más en práctica lo viví, ¿no? Ese señorío de Cristo, porque la verdad que me iba yo cada vez que viajaba para Inglaterra y dejaba a mis hijos, mis nietos y todo lo que teníamos, mis amigos, me iba todo el viaje llorando. Así llegué como misionera a Inglaterra, con mucho ánimo. Claro. No, fue un proceso realmente difícil porque nos íbamos en el mejor momento del ministerio, financieramente estábamos, no digo súper bien, pero estábamos más o menos un poquito mejor. Tenía un auto, nunca había tenido un auto, tenía un auto por primera vez. Y fue una renuncia grande y empezar de cero, otra vez en otro lugar, con otra cultura, otro idioma, no fue fácil realmente, no fue fácil y los primeros años fueron muy duros, los primeros 5 años, por eso el tema de misiones siempre hablamos de que los primeros 5 años son los más difíciles. Esto es un tema aparte, no lo voy a hablar ahora, pero son los años donde cuesta más, donde uno tiene que hacer el pozo hacia abajo y para lo que va a construir, y eso realmente lleva mucho. Y hay muchos momentos en los cuales nos quisimos volver y realmente dejar todo. Decíamos, ¿qué estamos haciendo acá? Encima Argentina andaba súper bien en esa época, 2003, Claro, el 1 a 4, 1. 5, 6, la cosa Claro. estaba financieramente, había repuntado, las iglesias andaban muy bien, Jucum ya era más reconocido, cuando nosotros entramos nadie quería saber nada con Jucum, éramos como los que robábamos miembros de la iglesia. Entonces, y después la cosa cambió, se revirtió, y bueno, y como que decíamos, ¿qué hacemos aquí? Aquí nos sentíamos bastante frustrados, rechazados, porque Europa occidental vive un tiempo de poscristianismo hace ya casi 20 años o más. Entonces se ha perdido también una generación de jóvenes, no hay jóvenes, y, pero vimos la necesidad y por eso nos quedamos también, ¿no? Luchamos y seguimos luchando porque no es fácil, no es fácil. Así que ha sido No, así. pero realmente, aunque no es fácil, nunca va a ser fácil, porque siempre hay una guerra, ¿no? Todos somos muy conscientes de esta guerra espiritual, pero realmente estamos viviendo un tiempo de cosecha de muchas Sí, cosas. sí, sí. Cosecha en lo ministerial, en lo familiar también, en algunos aspectos, y bueno, Dios ha sido fiel realmente. Sí, sí, hemos entrenado muchos jóvenes aquí, o sea, plantamos una base en Londres donde nadie nos daba que esto iba a florecer. Estamos alquilando, arrendando 3 casas, estamos pagando como $20,000 por mes de alquiler. $20,000 por medio alquiler. Y Dios lo 20 provee. Y Dios los provee. Y Dios los señorita. provee, incluso en la pandemia nos hemos mudado a una casa más grande. Ya nos mudamos desde que llegamos hace 19 años acá a Inglaterra, nos mudamos 11 veces. Oren para que no nos sigamos teniendo que mudar porque estamos muy viejitos. Así que bueno, no sé si alguno tiene preguntas para no hacer tan monólogo otra vez todo esto. Sí, ahí, Buen día. Buen Daniela. día, Dios Hola te bendiga. José, Mariana, Oh. ¿cómo están? Perdón, está sí, Em, Daniela y después está, me parece que fue. Adriana. Bien, después. Sí, Adriana, buen día. Adriana, después. Dale, una, Daniela. una de las preguntas que tengo recientemente es, ustedes como matrimonio, como familia, ¿qué fue lo que marcó en ustedes como matrimonio más que nada en este contexto de Inglaterra? ¿Cómo fueron vistos en la sociedad, en la iglesia, en la misión? Y es algo que la sociedad hoy por hoy, la integridad del matrimonio está siendo tocada, ¿no?
abofeteada por los principios y valores que tenemos como cristianos. ¿Cómo ustedes se sintieron? ¿Cómo lo manejaron? ¿Y cuál fue el impacto y el derecho de piso, por así decir, que ustedes pagaron como matrimonio por el testimonio de Cristo? Bueno, yo creo que hemos tenido que cambiar algunos paradigmas, porque acá el paradigma muy fuerte es que el hombre es el líder o la mujer es la líder, pero el tema de ver matrimonios trabajando juntos es realmente muy raro aquí, especialmente en los países occidentales. Se divide todo. Él es el pastor o él es el líder y la mujer es enfermera o es maestra o cuida a los niños. Pero este tema de trabajar eh, juntos como matrimonio no se ve mucho, y por eso también hay muchos matrimonios en la iglesia y en Jucún también que se han roto justamente porque todo se divide y no hay tampoco obviamente ayuda a los matrimonios. Por eso hablamos también este tema del cuidado pastoral, no solo del misionero, sino también de los pastores. Yo soy no presidente, bueno, acá se dice chairman, como el presidente, le dicen en Argentina, de un grupo de pastores en el área del noroeste de Londres, cerca de Notting Hill, y me junto con pastores que son todos británicos, y a veces los llamo para juntarme y tomar un café, y ellos piensan que yo no voy a tener tiempo. Yo digo, no, yo tengo tiempo para charlar y tomar un café, siempre voy a hacerme tiempo. Y me lo agradecen tanto, y un pastor me acuerdo que me dijo, gracias me decía llorando, porque yo no tengo nadie con quien hablar, no tengo nadie con quien contarle lo que me está pasando en la iglesia, en mi familia. Él no tenía nadie, y era un pastor de una iglesia de, no sé, 100 miembros, supónganse. Y en Notting Hill, que es un lugar como si yo dijera en Buenos Aires, Palermo, Recoleta, una cosa así. Entonces, el tema de matrimonio ha sido muy atacado y es muy atacado. Por eso, cuando nos ven trabajando juntos, por un lado se sorprenden, pero por otro lado hay como una resistencia a ver esta estructura de matrimonio trabajando juntos. Porque también se habla de que el matrimonio puede traer mucho control, mucho poder, o sea, y estamos tratando de justamente romper con estos preconceptos que a veces hay. Pero por otro lado hay muchos que se sorprenden para bien, y dicen, qué bueno. Me acuerdo los primeros años yo traducía siempre a Roxana cuando ella predicaba porque ella no se sentía segura. Y la gente decía, qué bueno esto que ustedes trabajan juntos, ella habla en español y vos le traducís. Esto realmente nos encanta, el hecho de ver matrimonio juntos. Y especialmente también porque los jóvenes que recibimos, el 90% casi viene de matrimonios cristianos, pero divorciados, ya sea de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, donde vienen a través de la iglesia, pero igualmente vienen de una familia disfuncional. Entonces el tema del matrimonio es fundamental, especialmente en Occidente el tema familia se ha perdido mucho, se ha perdido muchísimo. Los hijos se van también muy jóvenes y ya se independizan y se pierde este tema de familia, que es uno de los valores que hay en Latinoamérica y que la gente aquí lo aprecia muchísimo. También nos pasó con los jóvenes, especialmente como de Europa y Estados Unidos, que yo les pregunté una vez, ¿por qué ustedes se quedan con nosotros? Vivimos como sardinas, tienen que compartir una habitación con 8 personas, con 8 jóvenes. Tienen que pagar un montón de plata porque Londres es muy caro. ¿Y por qué se quedan con nosotros? Y dice, no, lo que pasa es que nos sentimos amados, nos sentimos cubiertos, vemos que hay familia aquí
y nosotros eso lo valoramos muchísimo. Por eso nos quedamos. Así que, no sé si... Qué bueno. Sí, la- buenísimo. Adriana, tu turno. Buenos días, bendiciones, Dios les guarde. Bueno, yo quería pues, más que una pregunta, pues animarlos, porque en todas las charlas y darles las gracias a Dios por la vida del hermano pastor Paulini, porque em, realmente para nosotros es muy edificante. Yo sé que los que están allá también saben que es así. Nosotros, hermanos en Cristo, escuchar todo esto, porque uno pasa como, al escucharlas a ustedes, pasa como por muchas cosas que uno dice, ay, me está respondiendo el Señor. Entonces, ahorita que los escuchaba decir a la hermanita de cuando le tocó dejar a los chicos y todo esto, el Señor me traía a la mente Filipenses 2, de que Él nunca nos va a pedir algo que Él ya no hizo, ¿no? Entonces Él dejó su trono, dejó no sé qué, bueno, no lo vamos a comparar igual, ¿no? Jamás, pero sí como esas cosas y que uno después no entiende, dice, pero, ¿por qué será que tuve que dejar esto? Y resulta que ahí está la respuesta luego con lo que dice el hermano de toda esa gente de tanta necesidad que hay ahí en Inglaterra y que ustedes están, Dios los está usando para suplir esa necesidad. Y el Señor, como también dice nuestra hermana, también nos da esas recompensas en la cosecha, ¿no? Entonces es como para animarlos. Bueno, igual ustedes tendrán muchas formas en las que el Señor los anima, pero eso es lo que quería decir y que no es ningún monólogo porque en realidad a nosotros nos quedamos calladitos porque es que dicen tantas cosas interesantes que queremos seguir escuchando. Gracias, Adriana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el ánimo. Bien, ¿qué nos queda entonces de la historia? Bueno, ya estamos en Inglaterra, primera parte. Yo quería decirles algo, Hugo. Sí, dale, Miriam. Qué situación difícil de repente que unos argentinos piensen irse a Inglaterra cuando hemos perdido las Islas Malvinas, ¿no? Una situación difícil. Era una herida que nosotros teníamos y yo me acuerdo que en la época de José María y de Roxana, cuando pensaban irse a Inglaterra y lo hicieron oficial, me acuerdo que hubieron otros eventos que nosotros no sabíamos y es que se habían organizado un pedido de perdón a nivel nacional que salió emitido por televisión, organizado por Edgardo Silvoso, donde él convocaba a comunidades originarias, a los líderes, trajo representantes de Inglaterra, de Estados Unidos, de Chile, y también autoridades de Argentina, donde públicamente se pedía perdón. Y yo creo que esa fue una puerta espiritual que Dios preparó casualmente también para Roxana y José María, para marcarles que era el tiempo en que ellos tenían que irse a Inglaterra. Y por eso es que después, bueno, se les abrieron las puertas en el gobierno inglés, que es algo insólito, ¿no? Que argentinos puedan entrar al gobierno inglés, es una locura. Pero como decía Roxana, demoró muchos años para que se comience a concretar el llamado que Dios tenía para ellos, porque también había una atmósfera que Dios tenía que crear para que ellos sean efectivos en Inglaterra, ¿no? Entonces, muchas veces la espera no tiene que ver con lo que pasa en mi entorno inmediato, sino también en lo que pasa a nivel nacional. Nosotros llevamos una historia encima y si esa historia no está sanada, donde vayamos, las puertas quizás no se nos abran. Y a mí me pasó, por ejemplo, con el tema de Alemania. Me presentó una situación donde yo como argentina tuve que pedir perdón a una alemana porque habíamos evitado la justicia, que ellos ejecuten la justicia sobre sus alemanes nazis que habían huido a nuestro país y que nuestro gobierno le había dado cabida. Y yo no tengo nada que ver con esa historia, pero Dios me llevó a pedirle perdón públicamente como argentina y después a los 2 años yo termino en Suiza, en la parte alemana. Y a mí me recibieron con las manos abiertas, con todo pago, ¿no? Entonces, qué importante también tiene que ver estas cuestiones, ¿no? El bagaje que tenemos por detrás. Y lo último que quería decir, y que es muy enriquecedor de parte de José María y de Roxana, es que ellos pertenecen a una generación de misioneros que rompían el modelo
que nosotros teníamos en aquel momento, que era, misionero va a un lugar y abre una iglesia, ¿no? Va para plantar iglesia. Pero Roxana y José María, al igual que nosotros, Hugo y yo, pertenecemos a una generación donde Dios nos comenzó a hablar sobre el afectar las áreas de la sociedad. Entonces las misiones es mucho más amplia, es afectar sociedades, las sociedades de las naciones. Y bueno, para el que no sabe, José María en lo artístico es mimo, Roxana es clown, o sea, son artistas en ese sentido. Y a su vez Roxana es filósofa, entonces es una misionera que sale del modelo al que estamos acostumbrados. Entonces me gustaría que también ustedes pudiesen hablar acerca de eso, ¿no? De los nuevos misioneros, de la nueva generación de misioneros. Yo lo lamento muchísimo, pero los tengo que dejar, tengo otra cita en este momento, pero los dejo con el mejor héroe de la fe. Gracias, muchas gracias, Rosana. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, Rosana. José, entonces contate vos entonces todo este tema de cuando la llamaron a Roxana desde para ser representante de la parte femenina de las mujeres evangélicas en el Parlamento inglés, y después cómo es que ingresa a formar parte del consejo, ahí no sé cómo se explica, de las Naciones Unidas en Bélgica. En Lausanne, en Suiza. En Lausanne, sí, perdón. Bueno, el tema siempre Dios nos había hablado del arte y gobierno, siempre Roxana había hecho bastantes cosas, eso es otra historia, en Argentina, con Mujeres de Fe, que fue la que comenzó Mujeres de Fe, y después lo siguió Marta, que lo mejoró obviamente muchísimo y ha sido una bendición todos estos años. Entonces ella ya venía con este tema de un poco de influenciar el área de gobierno. Y después de unos años, nosotros vivíamos en Derby todavía, estábamos organizando una conferencia en Londres, que en ese momento no vivíamos en Londres. Fue todo un problema organizar esta conferencia, y la conferencia se llamaba ¿Puede una nación cambiar? Porque hay una canción en inglés que dice eso, el coro. Y bueno, hicimos la conferencia y justo invitamos un hombre que conocimos por alguien, esas cosas de Dios, que trabajaba en el Parlamento. Él era representante de la Sociedad Bíblica en el Parlamento. Y bueno, fue excelente el taller que él dio. Y bueno, perdimos contacto con él, pero un día, después de varios años, creo que un par de años o algo así, ya vivíamos en Londres, y fue justo después de esta tragedia increíble que tuvimos, que nuestro hijo de 24 años falleció en un accidente, y estábamos totalmente devastados. Y bueno, había pasado ya un año y justo la llaman a mi esposa del Parlamento, este hombre, y que se llama David Landrum, y dice, mira, ¿sabes que estábamos pensando, necesitábamos a alguien que nos ayude en el tema de pastoreo a gente que trabaja aquí en el Parlamento británico, cristianos? Y el Espíritu Santo nos habló de vos, Roxana. Y mi esposa se quedó obviamente helada. Y bueno, tuvimos ahí un almuerzo con ellos en el Parlamento, y ahí ella comenzó a ir como voluntaria, no es que le pagaban un sueldo ni nada, sino que como voluntaria tenía un pase para entrar y poder tomar café y hablar con gente que trabajaba en el Parlamento, gente que trabaja como miembro del Parlamento, que sería como diputados o senadores. Y bueno, y trabajó allí por varios años. Y las Naciones Unidas, Juventud con una Misión, tenía esta acreditación hace muchos años, pero medio que se había perdido, porque nadie la había tomado. Entonces Roxana la tomó, pero estaba perdida, había que hacer todo un papeleo muy grande. Una chica de Estados Unidos nos ayudó y Dios la iluminó, porque Lynn Green, que es el fundador de Jucum Inglaterra, dijo, no, eso no creo que se pueda recuperar, porque ya pasaron varios años y
y esto seguramente se ha perdido. Pero gracias a Dios y el milagro que Dios hizo, presentamos todos los papeles y nos dieron de vuelta la acreditación en las Naciones Unidas, en la cual Juventud con una Misión puede ir a las reuniones de las Naciones Unidas. Podemos también defender causas. Por ejemplo, Roxana estuvo trabajando en la causa sobre la iglesia perseguida y realmente eso abrió muchas puertas. Y bueno, es mucho hacer lobby también. eh, es más por influencia, no es que la gente se convierte en las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas es un movimiento casi diría anticristiano o muy poco tendiente a lo cristiano. Es muy secular y bastante agnóstico. Pero el hecho de estar, uno tiene que estar en los lugares donde el Evangelio no está, entonces es importante que podamos estar. Así que Roxana siguió asistiendo a las Naciones Unidas, en las conferencias que ha organizado también, con este tema del think tank y también con este tema de defender la causa de la iglesia perseguida en diferentes partes del mundo, en África, Medio Oriente, en India también. Así que eso ha sido algo muy, muy tremendo. Y dejo ahí porque puede ser muy largo, sino todo este tema. Sí, no, está bien. Me pasa que quiero que cuenten muchas cosas y tiene que ser un poquito de cada cosa. Después aquellos que quieran ampliar y demás, después vemos algún aspecto específico. Bien, ¿alguna preguntita en especial? Y si no, a ver, ¿qué es lo que nos quedaría para... Sí, mejor dicho, si hubiera alguna pregunta específica, alguien que después se quiera contactar con José María y pueda ir a eso, José. Si alguno de los que está quisiera ir a ingresar a las filas de Jucum allí en Inglaterra, ¿cuál sería el procedimiento? Bueno, el procedimiento es tener una palabra de Dios, obviamente, y tener realmente estar dispuesto a pagar el desafío, que obviamente en la situación que está Argentina y Latinoamérica, pero más Argentina en este momento, obviamente es un obstáculo grande el tema financiero, no lo vamos a negar, obviamente. Sí, sí. No, no nos va a impedir eso, pero es un obstáculo realmente grande. Con respecto a visas, nosotros como Jucum, Inglaterra, podemos dar visas a gente que quiera venir, tiene que tener un compromiso. Hay una visa que dura 2 años y puede entrar y salir, no puede trabajar. Las visas de Jucum no permiten trabajar a nadie, salvo la Tier 2, que es otra visa que puede ser por 3 años, pero es más cara, tiene que dar un examen de inglés y con esa visa podrían trabajar en algo cristiano, o sea, en una iglesia que les pueda dar un sueldo o algo, pero no más de 20 horas. El resto tendrían que trabajar con la misión, con Jucum. Esa es la única, digamos, manera. Pueden venir como turista, obviamente, si quieren venir, creo que por 6 meses pueden estar como turistas, pero no más de eso. Y también a veces hay que tener cuidado porque las fronteras están medio delicadas y ha pasado que gente ha venido como turista y tampoco lo han dejado entrar, ¿no? A veces las migraciones a veces puede ser bastante malo acá. Así que Bien, eso. buenísimo. Entonces, último, contate eso del proyecto de los dos proyectos que tienen, uno de deporte y otro de cine, que fue lo que estuve investigando más que está en tu Facebook, ¿no? El de deporte y lo de cine. Bueno, el tema de deporte, obviamente en Inglaterra, ahora estamos con la Eurocopa. En Sudamérica están con la Copa América, más o menos siempre coinciden las fechas.
La Eurocopa sería todo el campeonato de fútbol. Ayer jugó Italia, que ganó 3-0 a Turquía, pero la Eurocopa se hace cada 4 años y justo ahora con la pandemia muchos de los partidos se juegan acá en Wembley. Nosotros estamos muy cerquita del estadio de Wembley. Estamos a unos 15 minutos, 15 minutos en auto, y unos 20 minutos en el subte. Y el trabajo de deporte siempre nos ha llamado la atención por el hecho que, bueno, Inglaterra es donde comenzó el fútbol. Obviamente aquí el fútbol es algo muy grande, como en Argentina. Y tenemos algunos jóvenes que comenzaron a hacer entrenamiento y se han recibido de entrenadores de fútbol, y tienen escuelas de fútbol para niños. Y bueno, la idea es poder a través de esto alcanzar también, especialmente a los niños, los jóvenes, y obviamente los niños vienen con los padres y obviamente uno puede hablar también con los padres. Y es interesante porque la mayoría de los niños que vienen a esta escuelita de fútbol son musulmanes, de padres musulmanes. O sea, el Islam obviamente ha crecido especialmente en Londres y bueno, en casi toda Europa de una manera exponencial en los últimos 20 años. Por eso yo hablaba también antes cuando se hablaba de misiones, se hablaba Marruecos, los países musulmanes, norte de África, Indonesia, como el país más grande con musulmanes, o India. Pero aquí es impresionante la cantidad de musulmanes que hay y cómo ellos se han multiplicado. Ellos predican y predican mucho. Entonces, estamos con mucho contacto con gente musulmana, por eso a veces tenemos que reenfocarnos en lo que es misiones, que no es solo en estos lugares, sino también en lugares como Inglaterra, Francia, Alemania, ¿no? Es muy fuerte. Así que eso es con la escuela de fútbol. Y con el tema de cine, me acuerdo que hace años yo pensaba en esto de cine, siempre me gustó la actuación y el cine, y de repente empecé mirando películas y mirando programas de televisión, me di cuenta que la mayoría de los actores famosos, aunque cambian su acento, son de origen británico. Por ejemplo, el actor de Spider-Man es británico. O sea, hay muchos actores que son británicos. Y ahora justamente esta película que yo les decía, Indiana Jones, se está filmando acá en Inglaterra, en el norte, en Newcastle, que es en la frontera, cerca de la frontera con Escocia. Y acá hay muchos estudios de cine. Así que bueno, hablé con mi amigo Guillermo Navarro, que es el director de las escuelas de cine en Hawái por muchos años, y le dije si no podía venir a ayudarnos. Así que comenzamos la primera escuela el año pasado. Vino Diego también y su esposa que nos ayudaron. Y ahora ya estamos por comenzar la segunda escuela, ahora en julio, y ya tenemos 8 estudiantes. Y la idea es poder influenciar esta área de la sociedad, ¿no? El cine, la actuación. No es para hacerse famoso, sino para hacer justamente famoso el nombre de Jesús. Amén. Y la idea es de a poquito poder ir metiéndonos y de a poquito tratar de ver cómo poder predicar, porque esta gente que trabaja en estos lugares sufre tremendamente. Yo me acuerdo cuando un actor que me gustaba mucho, que para mí fue un balde de agua fría, que se suicidó, Robin Williams, no sé si se acuerdan, esta película Patch Adams, que él hacía de un médico que curaba a la gente o trataba de hacer reír a la gente. Bueno, hizo muchísimas películas y dice que se mató este hombre. Yo digo, wow, un hombre que parecía tan feliz, tan lleno de vida, tan gracioso, que se haya quitado la vida, ¿no? Entonces, es un área con mucha necesidad. Así que estamos todavía en los primeros pasos, prácticamente todavía no hemos hecho casi nada. Todas estas cosas llevan obviamente muchos años,
Pero bueno, estamos empezando y estamos muy animados de lo que hemos logrado en muy poco tiempo, ¿no? Amén. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, José, gracias también, Roxana. No sé si Yo querés... tengo otra preguntita, ahora sí puedo preguntar. Sí, cortita, Adriana. Quiero saber cómo fue el proceso de los hijos para ir ya allá a unirse con ustedes en Inglaterra. Bueno, para hacerlo cortito, ellos oraron y decidieron, bueno, ya estaban casados y decidieron seguirnos. Dios les habló y nos han apoyado. Mi otra hija menor, ella ya abrió otro ministerio de Jucum que se llama Radiant y tienen 5 casas, tienen un café, hacen, él es tatuador, a través del tatuaje él también está predicando, hacen barista, todo este tema de café, tienen escuelas para enseñar a hacer café, trabajan también con arte y están plantando también una iglesia que se reúnen en un cine, alquilan una sala de un cine y tienen ahora una iglesia. Y los hijos de ella también están colaborando con ellos, son de 14 y 12 años también y trabajan con ellos. Nuestros hijos han decidido venir para aquí, nosotros no los obligamos, pero nos han seguido y ha sido una gran bendición. Amén. Así que, bueno, para contactarse con nosotros, acá están preguntando. Hugo, Me pueden buscar en Facebook y si no, Hugo les puede pasar mi WhatsApp ahí. Sí, si se puede pasar el WhatsApp, yo el que me pida, yo se lo doy. Claro, y ahí nos podemos conectar. Estamos para servir en lo que podamos. Bien. Alguien habló, pero no sé, no vi acá quién era, ¿no? Pabla. Bueno. Hugo. Sí, Paula. Paula, hola, buenos días, Paula. Sí. Buenos días. Oh, Paula, buenos días. Es una alegría poder estar en contacto con ustedes después de mucho tiempo. Y quería dar un abrazo, mandar un abrazo virtual a José. Gracias. El día 7, Jucum completó 32 años del inicio de la primera escuela. Wow. En la propia casa de José y de Alejandro. Entonces hace 32 años que nos conocimos. Y quería destacar 2 cosas que me impactaron de lo poco que pude escuchar, ¿no? Porque ya encontré, cuando agarré mi celular ya estaba iniciado. Quería resaltar la transparencia de Roxana y de José. Eso impacta primeramente el cielo, ¿no? De ser transparentes como ellos fueron. Y el carácter de José, como que él mismo habló y Roxana habló, primero la esposa sumisa a la visión cuando fueron para Inglaterra, nos habla mucho del carácter de Jesucristo y la esposa. Pero lo que puedo ver más y destacar más, cuando dijeron teniendo el matrimonio, y tenemos que saber que él como esposo, sustentando, ayudando a la esposa, eso tiene, nuevamente digo, un impacto en el cielo, ¿no? Porque es un matrimonio, todo inició en un matrimonio y va a finalizar en un matrimonio. Y ellos, como testimonio de vida, es el impacto mayor que están teniendo en Inglaterra. Un matrimonio, me faltan las palabras porque mi idioma es portugués, ¿no? Pero quería felicitarte, José. Sabes que las pocas veces que hablamos, continúo admirándote el amor que tenés por Roxana y transmitís el carácter de Jesús para la iglesia, como dice en Efesios, como Cristo amó a la iglesia. Y eso es fundamental, seguir ella ayudándote en el ministerio, amándote, porque lo que siempre pude ver fue un matrimonio de Dios, que se fue ajustando, imagino, en la intimidad, pero siempre Roxana
apasionada por vos y vos apasionada por Roxana. Y quería animarte porque ese creo que es el impacto mayor en Inglaterra, ¿no? Amén. El matrimonio consistente de ustedes dos. Eso es, habla más de que millones de predicaciones. Podemos Muchas predicar gracias. bonito, pero cuando vamos a la intimidad es importante. Un beso, un abrazo, mandale un abrazo a Roxana. Muchas José. gracias, muchas gracias, Paula. Bueno, y yo algo que quería decir y no dije, es que formó parte de la conversación, es que en el año 92 José y Roxana me recibieron en Chaco, aún no teniendo nada, por eso otra de las características es confiar, esperar, jugarse. Yo le aparecí en Chaco con mi esposa y 2 hijas, y después de muchos años me recibieron en el año 2007, me recibieron en Inglaterra, en Londres, me recibieron con mi esposa y mi hija, y después mi otra hija, y no teníamos nada, y nos recibieron allá. Así que por eso la vida mía de mi familia está muy ligada a la de ellos. Así que bueno, y también es eso, ¿no? Reconocer toda esa ayuda, todo ese empuje. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Me parece que alguna respuesta en el chat, ahora la respondo. Dios les bendiga. Gracias, José María. Muchas gracias a Roxana. Gaby Ril, ¿podés terminar con una oración, por favor? ¿O están los chicos gritando mucho? Sí, estoy sola, Gaby justo ahora se fue un ratito, Bueno. pero los nenes están a full acá. Perdón que hoy se abrió el micrófono, no teníamos ni idea. Así Dale, que, termina. Caje del oficio con 2 hijos adentro. ¿Podés terminar con una oración? Sí, dale, Gaby. Bueno, muy emocionados por escucharlos. Como algunos saben, nosotros el año que viene nos vamos a Ucrania, así que estamos muy emocionados con la historia de José. Señor, gracias Bien. por la vida de esta familia, Señor, hermosa en vos. Gracias por poder escucharlos. Los bendecimos, Señor, gracias por tu fidelidad en ellos, Señor, porque Amén. haces cosas grandes y maravillosas, Señor. Amén. Amén, papá Dios, gracias por todo lo que podemos recibir, Señor, de este matrimonio, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, por lo que inspiran, Señor. Los bendecimos, Señor, y que aún lleves a más esta misión, Señor, en Inglaterra, Señor, que abras más puertas, Señor, en el nombre de Jesús, porque tenemos recursos, Señor, como tu pueblo, Señor. No queremos limitarte, Señor, a cosas que ya conocemos, sino que nos lleves a experimentar cosas nuevas en ti, Señor. Movilízanos aún más, Señor. Danos más luz, Señor. Muéstranos qué hay en tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, el sábado próximo, aunque vamos a estar un poquito complicado, no vamos a poder invitar a nadie porque hay una actividad muy grande en Jujuy, Argentina, para apoyar a los pastores que